Son las 9:07 de la mañana y estoy en una llamada de Zoom viendo a nuestro CEO llorar mientras toma su café con leche de avena. Mientras tanto, miro el correo electrónico que acabo de enviar. Línea de asunto del aviso adjunto. Mi carta de renuncia CCD a 17 de nuestros clientes de mayor facturación. Uno de ellos ya respondió: a donde quiera que aterrices, te seguimos. Pero déjame rebobinar. Esta no es la típica historia de mi jefe era malo. Se trata de precisión, presión y de plantar cargas bajo las tablas del suelo de un barco que se hunde mientras le sonríe al capitán. La semana empezó con un fallo. No de software, de esos que desayuno, sino algo humano. Me copiaron en un hilo interno por accidente. Título del hilo: Auditoría de activos redundantes. Ahí estaba yo, entre nuestro fax y un tipo que no había aparecido desde marzo de 2020. Junto a mi nombre, empleado antiguo, sobrepagado, poco visto, de bajo riesgo. No entré en pánico. Hice una captura de pantalla. Hice una copia de seguridad y luego empecé a hacerme el tonto. Los tontos sobreviven. A los tontos los subestiman. Les dejé pensar que solo era otra pegatina descolorida en la nevera de su startup. Entonces llegó el golpe de gracia. Creé un pipeline para uno de nuestros clientes empresariales más grandes. Llamémoslo línea de vidrio. Su director financiero tenía mi número guardado en arreglos, lo que los ingenieros se rompen. Durante meses, fui el pegamento invisible que mantenía ese contrato unido. Y entonces, 3 días antes de la renovación, mi acceso al repositorio desapareció. Le envié un mensaje de error. Llamé a mi gerente, Rick, un hombre que vestía chalecos Patagonia como si fueran a prueba de balas y hablaba de sinergia como una amenaza. Contestó al cuarto timbre, dijo que estaban llamadas consecutivas y colgó sin esperar mi respuesta. 2 horas después, Donna me citó para charlar. Fue entonces cuando lo dijo con el mismo tono que usarías para explicarle a un perro por qué no se le permite subir al sofá. Tienes suerte de que te toleremos. ¿Tolerarme? Asentí. Sonreí como un asesino en serie del Medio Oeste. Y en ese preciso momento, tomé una decisión que derrumbaría sus ganancias trimestrales y convertiría nuestra elegante y pequeña empresa de sierras en un caso práctico de Reddit sobre cómo perder $40 millones antes de comer. Porque esto es lo que Donna no sabía. Ya tenía una oferta. Un teletrabajo flexible de 6 cifras, un director de tecnología que en realidad codificado. Pero el dinero no era la venganza. La venganza era lo que traería conmigo. Glassline no era la única cuenta que había creado desde cero. Había otras 14. Conocía sus necesidades, sus puertas traseras, sus frustraciones tácitas con nuestro desgaste excesivo y nuestro soporte técnico. Había sido su salvador nocturno, su técnico de parches de emergencia, su terapeuta de descompilación cuando las cosas se ponían feas. Y había guardado cada hilo, cada agradecimiento, cada queja gratuita que no se atrevían a enviar a mis jefes. Así que cuando los llamé a cada uno solo para ponerme al día, no les hice una propuesta. Escuché. Les pregunté si estaban contentos. Y uno por uno, me preguntaron a dónde iba. Esa carta de renuncia fue más bien una declaración de guerra. Y en la lista de CC, añadí un nombre más, la esposa de Rick, solo por diversión, porque Rick tenía una segunda cuenta de Slack con el alias Synergy Daddy y estuvo conectada a mi antiguo servidor de pruebas durante meses. Así que, guarden las capturas de pantalla. Siguiente parte, ahí es donde viene la verdadera avalancha. Empieza. Y créeme, querrás ver a quién entierran. La primera ficha de dominó cayó a las 10:11 en punto. Un cliente de Colorado, Big One, Defense Logistics, DA, Thicker Than a Bible, respondió a mi renuncia con 3 palabras. Nosotros también nos mudamos. Sin preguntas, sin cumplidos, solo mudanza. En menos de una hora,
otros 5 intervinieron como si fuera una retorcida gira de reencuentro. Los asuntos parecían panegíricos. Gracias, Dreyfus. Donde tú vayas, nos ocupamos de nuestra renovación al mediodía. Las animadas actualizaciones de Donna sobre recursos humanos en Slack se volvieron crípticas. Todos a las 3, luego el lavabo de emergencia se movió a la 1:30, y luego nada. Solo un caos digital y una temperatura en aumento en la oficina tan alta que podría saltear una rata en los escritorios de pie. Pero vayamos al meollo del asunto, Rick. Sobre las 12:03, me llamó. La primera vez en meses. Mi teléfono vibró con esa foto suya presumida en LinkedIn. Chaleco Patagonia, Bluetooth. Auriculares, un corte de pelo de $200 que no disimulaba el vacío tras sus ojos. Dreyfus. Oye. Me enteré de tu mudanza, dijo como si acabara de cambiar de barbero. Hablemos. Hombre. Lo puse en altavoz, abrí una laca y dejé que el silencio lo devorara. Escucha, dijo, llenando el vacío con palabras. Sé que ha habido tensión. Acabo de hablar con Glassline y están diciendo cosas raras. Que les has robado el negocio. Dejé la pausa alargada hasta que se volvió radiactiva. Entonces respondí, tranquilo como un coma robado. No. Cultivé. Solo olvidaste regar. Dreyfus, vamos. Podemos llegar a un acuerdo. Fue entonces cuando lo dije. La frase que había ensayado mentalmente como una sinfonía. No se puede deshacer un puente. Te measte en Rick. Colgó. A las 2, alguien de finanzas me envió un mensaje privado. Oye, tu pregunta. ¿Por casualidad hiciste una corrección manual para los puntos de cliente? ¿API de impuestos del otoño pasado? Veo algo raro. Extraño era quedarse corto. ¿Ese parche? Sí, lo hice porque su equipo de desarrollo extranjero falló en una actualización trimestral y el cliente estaba a días de recibir una multa fiscal que habría costado 6 cifras. Lo arreglé mientras le sacaban una muela a mi perro. Nunca me lo acreditaron. Pero ¿adivina qué? Documenté cada línea de esa solución de emergencia. Incluso creé un script personalizado con un IDDU vinculado a mi repositorio personal. Sutil como un tatuaje dentro de un mer. Se estaban desmoronando. Lentamente, hermosamente, 3:15. Emergencia todos. No me uní, pero tuve noticias de un topo. Dios te bendiga, Clara Ara de Control de Calidad. Tu Starbucks corre por mi cuenta para siempre. Ese Rick entró a la reunión con una cara de mayonesa podrida. Donna estaba roja, no de vergüenza, sino de la rabia que se cuaja cuando tu autoridad empieza a escapársele entre los dedos. El estado de ánimo era apocalíptico. Alguien dijo, ¿nos están saboteando? Mientras tanto, yo estaba en un bar en la azotea a 3 cuadras de distancia, bebiendo bourbon carísimo y viendo cómo las notificaciones de LinkedIn llegaban como misiles. Directores de tecnología, directores ejecutivos, fundadores, gente que de repente recordaba a Dreyfus, el activo redundante. Ni siquiera había firmado con mi nueva empresa. Ese no era el plan. Quería verlos sangrar primero. Y sangraron. Pero aún no habíamos llegado al clímax, porque la parte más deliciosa estaba por venir, e involucraba una memoria USB, una copia de seguridad olvidada de Slack y un canal de grupo privado llamado Operación Comadreja. ¿Adivinan quién era el nombre del mensaje fijado? La memoria USB era negra mate. Sin etiqueta, sin llavero, solo plástico crudo y una fría intención. La tiré al fondo del cajón de mi escritorio hace más de un año después de que accidentalmente me diera derechos de administrador completos durante un sprint de migración. Pensaron que no me había dado cuenta. Me di cuenta y seguí notando cada archivo Shadow, cada clon de prueba de desarrollo, cada exportación de Slack que la empresa olvidó cifrar antes de guardarla en nuestro sandbox interno, como pelusa digital. Así que descargué una copia, solo una, la guardé en ese USB, la metí entre pastillas Altoids caducadas y un cordón de credencial roto, la dejé ahí como una pastilla para dormir bajo la lengua de un imperio moribundo. Ahora estaba despierto.
Déjenme explicarles la operación comadreja. En el primer trimestre, justo después de que nuestro tren de bombo de la serie C descarrilara y comenzara el despido, apareció un grupo secreto de Slack. Solo con invitación. Rick estaba allí. Donna también, algunos vicepresidentes y el nombre de algunos MBA que se ríen tontamente de eliminar a los roedores que no generan ingresos. Genial, ¿verdad? Excepto que cuando abres el hilo, parece la transcripción de un juicio por brujería corporativo. Nombres, etiquetas con códigos de colores, riesgo de fuga, políticamente inestable, demasiado técnico para despedirme. Me registraron como Dreyfus, glorificado, mono de teclado, entrenando a nuevos desarrolladores y luego despedido. Incluso compartieron mi desglose salarial. Todo el canal era un cóctel de crueldad egoísta y pánico mal disimulado, y el elemento para tomar postura. Donna en marzo publicó un meme de una guillotina subtituló Próxima reunión presupuestaria. Emojis de risa con mi nombre y el pequeño pulgar hacia arriba de Rick como reacción. ¿Quieres una variación? Aquí tienes una. Toda esa exportación de Slack incluía audio porque alguien, probablemente Donna, que nunca conoció una configuración que no hiciera clic demasiado, tenía los registros de voz activados automáticamente por razones de accesibilidad. Así que tenía clips, grabaciones, su voz. Riggs discutiendo cómo ralentizar mi acceso a producción para que finalmente pareciera incompetente. Su plan era construir un caso para el descenso, relegarme al soporte de primer nivel hasta que renunciara furioso. Lástima que no me rendí fácilmente. Documento. Así que esa tarde, mientras estaban trabajando a toda máquina intentando solucionar las llamadas de los clientes y atender los mensajes de LinkedIn de todos los directores de tecnología del área triestatal, envié un pequeño paquete, sin remitente, solo una memoria USB en un sobreacolchado con la etiqueta urgente del departamento legal. Envié otro a nuestro enlace con la junta y un tercero la esposa de Rick. Esa noche a las 6:41 de la tarde, mientras estaba medio borracho de bourbon en la azotea y dopamina, Clara Ara de control de calidad me envió un mensaje de texto con una sola palabra. ¡Boom! Al parecer, la junta directiva convocó una llamada de emergencia. El departamento legal estaba furioso. Recursos humanos estaba en confinamiento. Rick desapareció de Slack a media frase. Literalmente a media frase. Puff, desapareció. La selección de perfil se convirtió en una silueta gris. Donna, en silencio. La última publicación fue un meme motivacional de lunes con un gatito colgando de un árbol. ¡Aguanta! Las ironías se pusieron manos y se le rodearon el cuello. ¿Pero quieres sangre de verdad? Eso empezó a la mañana siguiente cuando Glassline hizo pública su salida. No se fueron sin más. Publicaron una publicación sobre la migración a un socio más ágil, superior de Belainment, etiquetándome. Y mi nueva empresa, a la que aún no me había unido oficialmente, se despertó con 73 correos electrónicos y un mensaje del nuevo director ejecutivo que decía: «Madre mía. Hablemos». Hablamos. ¿Y qué pasó después? Bueno, digamos que la guillotina gira en ambos sentidos. Viernes, 8:02 de la mañana. Estoy haciendo fila en un restaurante grasiento, a mitad de un café tibio y aún con el sabor del bourbon de la noche anterior, cuando mi teléfono empieza a vibrar como si estuviera poseído. Ni un timbre, ni un ping, una convulsión. Slack, Gmail, LinkedIn. 3 llamadas perdidas de números que no reconozco. Y un mensaje críptico de Clara Ara. Están en pleno colapso. Donna está llorando. La esposa de Rick se puso furiosa. Casi me ahogo con mis papas hash brown. Verás, no solo había enviado el USPS y lo había sumergido. Lo cronometré. El final del trimestre era en 3 días hábiles. La tormenta perfecta. Aprobaciones de presupuesto, revisiones de la junta, renovaciones de clientes. Necesitaban una imagen impecable. Y en cambio, los mensajes privados de Slack de Rick se leyeron en voz alta durante una llamada de cumplimiento porque sí, uno de esos USPS aterrizó justo en las manos de un oficial de cumplimiento de nuestro mayor cliente, DataMint,
una empresa de Fortune 100 con abogados que parecían tiburones en traje. Resulta que esas bromas sobre empujar a los no facturables al agotamiento y expulsar a los ingenieros veteranos con dignidad en relaciones públicas no sentaron muy bien cuando dichos ingenieros gestionaban los datos confidenciales de sus clientes. Mint lanzó una investigación por una filtración tan brutal que bien podría haber sido una citación, y copiaron a la Junta. En cuestión de horas, el equipo legal interno de la empresa creó una sala de guerra privada. Las capturas de pantalla volaban. El equipo legal empezó a extraer registros de chat, eventos del calendario, archivos de RR. Toda la suciedad que alguna vez intentaron enterrar salió a la luz. ¿Y adivina qué nombre seguía apareciendo? Dreyfus. Porque yo estaba en todas partes. No se pueden dirigir las operaciones con un equipo mínimo sin que una sola persona toque todos los sistemas críticos. Su brillante plan de expulsarme de la empresa fracasó tanto que podría considerarse autosabotaje en un tribunal. A las 10 de la mañana, 2 vicepresidentes renunciaron por motivos personales. Al mediodía, la esposa de Rick, Lauren, una dulce instructora de yoga convertida en velociraptor divorciado, publicó una historia en Instagram que me dejó boquiabierta. Era una foto de la laptop de Rick destrozada en el piso de mármol de la cocina. Subtítulo: resulta que Synergy Daddy también era Ben Modadí para 2 becarios. Cara de GUI, gracias USB. Me reí tanto que casi derramé café sobre el acuerdo de confidencialidad que estaba a punto de firmar. Ese acuerdo de confidencialidad, mi nueva oferta de trabajo después de que Glassline hiciera su declaración pública. No tuve que mover un dedo. 3 empresas me ofrecieron puestos de trabajo en el acto. Pero elegí con cuidado la que tenía los bolsillos más llenos, el equipo legal más sólido y, escuchen esto, un interés conocido en adquirir firmas de sierras sangrantes a bajo precio. Porque mi historia no era solo venganza. Era un avance hostil. Y no había terminado. A las 2:15 de la tarde, la empresa que acababa de dejar había perdido 6 clientes importantes. No estábamos pensando en ello, perdidos. Desaparecidos. Como dominios en la lista negra, suscripciones canceladas, datos extraídos, personal reasignado. La junta directiva exigió una llamada de emergencia de accionistas. Y a las 3:04 de la tarde, Clara Ara me envió una foto. Donna caminando con tacones por el vestíbulo agarrando una carpeta manila y llorando. Rímel real en las mejillas, lágrimas arruinadas por el brunch. Al parecer, le ofrecieron un paquete de transición. Traducción: salir corriendo antes de que aparezca la SEC. Y Rick se fue, desapareció. Perfil de Slack destruido. LinkedIn fuera de línea. Escoltaron a Ward fuera del edificio sin su Patagonia. Imagino que intentó abrirse paso con aires de superioridad hasta que el departamento legal le mostró una copia impresa de la operación Comadreja. Específicamente, la parte donde llamó a nuestro circuito un anonimismo andante con capucha. Dicen que el poder corrompe. Pero Rick, él no era corrupto. Era descuidado. Y los hombres descuidados no caen. Se evaporan. Siguiente parte. Ahí es donde me ato las botas y regreso a los escombros con una oferta que la Junta no puede rechazar. El lunes por la mañana golpeó como un mazo en el cráneo. 9 de la mañana. En punto. Crucé las mismas puertas de cristal por las que solía pasar con mi credencial todos los días. Solo que esta vez, no era una empleada. Era una prospecto. Un problema con un signo de dólar, y vestí para la ocasión. Traje gris oscuro, corbata rojo sangre y la memoria USB en el bolsillo del pecho como una pistola cargada. La recepcionista, la chica nueva, con los ojos como platos, me abrió sin dudarlo. Probablemente asumió que era una inversionista. Técnicamente, no se equivocaba. Arriba, la sala de juntas parecía la escena de un crimen. Tazas de café con manchas de lápiz labial, blocs de notas garabateados hasta la muerte, pasteles a medio comer de un proveedor que ya no podían permitirse. A la cabecera de la mesa se sentaba Jeremy, director ejecutivo interino, un hombre que solía evitar el contacto visual conmigo en la fila del almuerzo. Sudaba por el cuello de la camisa como un pecador en un tribunal. Dreyfus,
dijo, levantándose torpemente como si la silla estuviera pegada a su columna vertebral. Gracias por venir. No me estrechó la mano, simplemente dejó caer una carpeta de cuero sobre la mesa. Dentro de una presentación de ventas, 20 páginas. Titulado «Cómo salvar una marca moribunda y a quién hay que despedir primero». Silencio. Jeremy pasó la primera página, luego la segunda. Se quedó paralizado en la tercera. Gráficas de retención de clientes por todas partes. Pérdidas millonarias. Proyecciones que parecían más bien informes de autopsias. Y entonces llegó el punto clave. Mi propuesta de modelo de adquisición. Verán, mi nuevo empleador, llamémoslo Riven, había acumulado discretamente un fondo de reserva. Llevaban más de un año viendo cómo mi antigua empresa se tambaleaba como un borracho sobre hielo negro. Solo necesitaban a alguien de dentro que les mostrara los puntos de presión. Yo era ese mapa, y ahora estaban listos para atacar. No estoy aquí para rescatarte, dije, tranquilo y quirúrgico. Estoy aquí para deshacerme de las piezas que aún tienen valor. Jeremy parpadeó como un lagarto que despierta bajo una lámpara de calor. ¿Propones una adquisición? No, respondió. No te adquieren. Te desmantelan, pero nos quedamos con tus mejores ingenieros, los que olvidaste despedir. Los buenos, pila tecnológica después de que quememos tus monstruosas Frankenstein y alrededor del 12% de tu base de clientes. El resto, déjalos pudrir. Una miembro de la junta se aclaró la garganta. ¿Y qué quieres a cambio? Mi voz se inclinó como hielo sobre cristal. Declaración pública. ¿Admites que el liderazgo, Rick Donna, toda la operación del desfile de payasos comadreja, participó en sabotajes poco éticos, prácticas de RR? Represalias y obstrucción de la supervisión interna. Jeremy palideció. Segundo, continué. Escríbeme una carta de despedida entusiasta retroactiva al mes pasado, con todo el crédito por asegurar todas las cuentas importantes que toqué. Y tercero, sonreí. Me das los derechos de mi código, cada módulo que diseñé. Ambos sabemos que ya no puedes usarlo sin mí. Más silencio. Deja que hierva a fuego lento como un hervor en una vieja sartén de hierro fundido. No respondieron entonces. No hizo falta. El olor a desesperación en esa habitación era más fuerte que las palabras. Les dejé la carpeta y una advertencia. Tienes 72 horas. Después de eso, la oferta expira junto con tu influencia. Al volver al ascensor, mi teléfono vibró de nuevo. LinkedIn. Otro mensaje de un antiguo cliente. Una palabra, firmada. Y esa era la sexta cuenta que me seguía en 4 días. El baño de sangre no había terminado. Pero el cuchillo de trinchar seguía en mi mano. Miércoles, 7:42. Jeremy me llamó desde un aparcamiento. Su voz resonaba temblorosa. El tipo de llamada que haces cuando no tienes nada que perder y la suficiente vergüenza para no hacerlo desde la mesa de la cocina. Firmaremos, murmuró. Pero queremos una cláusula. Transición silenciosa, sin medios, sin LinkedIn Victory Labs. Estaba sentado junto a la piscina de mi hotel, con un vaso de whisky en la mano y los pies en el agua. Dejé que el silencio se extendiera hasta que pude oírlo respirar por la nariz. Nada de medios para mí, dije. Pero no puedo controlar lo que diga tu exnovia. Ni la esposa de Rick, ni ya sabes cómo es. Se quedó callado. Lo imaginé agarrando el volante de su BMW más pequeño, con la mandíbula apretada, mirando fijamente a la oscura distancia del petróleo mientras su carrera se desvanecía. Saltando desde una cornisa. Bien, dijo, recibirás tu código, tus créditos. Emitiremos el comunicado, pero por Dios, solo una estabilización. No respondí porque la estabilidad nunca estuvo en el menú. El jueves por la mañana, el comunicado de prensa llegó, tímido, con disculpas, pulido hasta casi su muerte. Parecía un obituario disfrazado de tarjeta de agradecimiento.
Tras una revisión interna detallada, reconocimos una falla de liderazgo y comunicación que afectó tanto las relaciones con los clientes como las operaciones internas. Con efecto inmediato, nos estamos reestructurando y reenfocándonos en la integridad, la transparencia y la excelencia técnica. Le deseamos a Dreyfus mucho éxito en su próximo capítulo y reconocemos sus contribuciones fundamentales a nuestro legado. Mentiras, por supuesto. Pero no necesitaba la verdad. Necesitaba recibos. Y esto era la prueba. 2 horas después, mi bandeja de entrada se llenó de luz como Las Vegas. Reclutadores, periodistas, clientes con presupuestos abiertos y puños cerrados preguntando qué se necesitaría para replicar la magia. A algunos les respondí, a otros los dejé como leídos. Entonces llegó el ping más inesperado de todo, un memorando interno. Remitente anónimo filtrado. Línea de asunto, no eras el único objetivo. Adjunto registros de Slack redactados, nuevos de otro canal privado. Este sigue activo. Nombre diferente, borrón y cuenta nueva, mismo sabor. Chats de canales secundarios, campañas de susurros, reevaluaciones de rendimiento planificadas. Y esta vez incluía nombres que todavía estaban empleados, incluida Clara Ara, mi topo de control de calidad, una mujer que arriesgó su trabajo para mantenerme informado mientras el barco ardía. Resulta que la habían marcado hace 6 meses como emocionalmente volátil y potencial responsabilidad. Posible denunciante. Mis manos se apretaron alrededor del vaso. Dee se derramó por el borde. Leí la línea 3 veces, empujéla a renunciar silenciosamente. Sin riesgo de desempleo. Miré esa oración como si me estuviera retando. Todavía estaban jugando, así que llamé a Clara Ara. Contestó al primer timbre. Oye, envía tu currículum. La interrumpí. Empiezas el lunes. Salario completo, bono por firmar, ascenso de puesto. Sin entrevista, silencio entonces. ¿Hablas en serio? Totalmente en serio. Y Clara Ara, sí. Diles a los demás los que siguen ahí. Los que intentaron enterrar. Se le cortó la respiración. Diles que estoy construyendo algo mejor. Y que no he terminado de sacar gente de ese desastre. Porque ahora no se trataba solo de venganza. Se trataba de reclutamiento. Y no estaba construyendo un equipo. Estaba construyendo un maldito ejército. Viernes, 5:47. Estoy dando vueltas por mi nueva oficina. Sí, oficina. No es un cubículo, no es un escritorio compartido, no es un infierno de concepto abierto con vista a las axilas de Chad y viendo cómo se firma el contrato final. Cliente Hasts 12 firmado. Eso fueron 12 clientes en 2 semanas, 7 de los cuales tenían contratos de varios años, y todos vinieron voluntariamente. Nada de llamadas en frío, nada de presentaciones, solo susurros, solo gente harta de ser tratada como facturas con piernas. Gente que recordaba lo que se sentía tener a alguien que arreglaba las cosas en lugar de programar otra reunión más sobre sentimientos y escalabilidad. Estaba bebiendo una cerveza que costó más que mi antiguo presupuesto para el almuerzo cuando mi nueva directora de operaciones, Lynn, intervino. Sim, afilada como una navaja y el doble de silenciosa. Asintió hacia la pantalla. Esa es la última de la semana, dije, la semana que viene cazamos ballenas. Sonreí con suficiencia y deslicé un sobre Manila por la mesa. Algo que querrás ver. Rick reapareció. Me quedé paralizada. Dentro del sobre, capturas de pantalla, un nuevo perfil de LinkedIn con una variación de su nombre, Richard M.K. La misma cara de suficiencia, pero ahora renombrado como consultor de culturas de liderazgo escalables. Incluso tuvo la audacia de citar a Sansue en su biografía. Casi me atraganto con la bebida. Pero eso no fue lo más importante. También había una inscripción para un evento. Una conferencia tecnológica en Miami. El mismísimo Rick, el orador principal. Tema: ¿cómo retener al mejor talento en una economía ágil? Me reí tan fuerte que asusté al bulldog francés de Lynn. No solo está saliendo de los escombros, murmuré. Está vendiendo planos del edificio que incendió. Lynn asintió.
Podíamos dejarlo pasar. O no tenía que terminar. O podía mostrarle a Miami el talento que Rick conserva. El plan se formó incluso antes de que ella saliera de la sala. Primer paso, registrarse bajo una empresa fantasma. Segundo paso, reservar un stand justo enfrente del escenario principal. Tercer paso, preparar una pequeña demostración discreta de nuestro paquete de software. Una que, casualmente, incluye registros de auditoría anónimos con marca de tiempo que prueban exactamente quién saboteó qué, cuándo y cómo. Ah, ¿y recuerdan los registros filtrados de borrón y cuenta nueva? Los convertimos en un caso práctico. La ética como arquitectura, presentada como ficción, por supuesto, pero cualquiera que supiera lo sabía. El sábado por la mañana volé a Miami. El domingo, entré en ese centro de conferencias como un hombre con una cerilla en un pajar. La configuración del stand era limpia, minimalista, quirúrgica, y justo en el centro, un montaje de vídeo en bucle titulado ¿Qué sucede cuando subestimas a las personas que construyen tu imperio? No mostraba nombres ni rostros, solo líneas de código, contratos disolviéndose en llamas y una sola cita. De Donna. Tienes suerte de que lo toleremos. Las reacciones fueron inmediatas. Algunos rieron, otros susurraron. Unos ejecutivos me llevaron aparte para preguntarme, ¿está basado en una historia real? Sonreí y dije, ¿importa? Sigue sucediendo. Rick subió al escenario a las 2 de la tarde en punto. Para el 2007, los murmullos de nuestra cabina ahogaron su micrófono. A las 2:10, su LinkedIn se apagó. Y a las 2:13, alguien le lanzó una pelota antiestrés a la cara. La seguridad de la conferencia no intervino. Después, me fui sin decir palabra. Ay, Mike, déjalo. Sin presunciones. Porque este no era el final. Era la demo y la versión completa seguía subiéndose. Lunes, 6:06 de la mañana. Mi teléfono se iluminó antes de que el sol se atreviera a aparecer. Docenas de notificaciones, artículos, capturas de pantalla, pistas anónimas. Un hilo de Reddit con 40,000 votos positivos titulado Ex-CEO intenta dar una conferencia magistral tras perder $40 millones en clientes se convirtió en meme hasta el olvido. La miniatura, Rick Miznees, impacta con una pelota antiestrés con los ojos entrecerrados como si acabara de ver su sobregiro de karma en tiempo real. Subtítulo, ágil. Esto. Y debajo, mi puesto, ese vídeo en bucle, la única cita que se había convertido en su propio grito de guerra. Tienes suerte de que lo toleremos. Al mediodía, un pequeño blog tecnológico había convertido la historia en algo bíblico. A las 3 de la tarde, TechCrunch la retomó y la llamó el éxodo de Show S. Como un ingeniero provocó la rebelión de un cliente. Y para la hora de cenar, mi cara, yo, Dreyfus desde allí, siendo retocada con Photoshop sobre Moisés en el Mar Rojo, solo que el mar estaba lleno de acuerdos de confidencialidad quemados y los ridículos chalecos Patagonia de Rick. Debería haberse sentido victorioso. Final como la última escena de una película de venganza donde el villano es alzado por su propia obra de arte favorita y el héroe se aleja hacia un amanecer de opciones sobre acciones y claridad moral. Pero la vida no hace un final limpio porque alrededor de las 7:18 de la tarde Clara Ara llamó con la voz temblorosa. No con miedo, sino con un propósito. ¿Recuerdas la pizarra en blanco? Va más allá. Encontré otro disco enterrado en copias de seguridad archivadas. No es solo Rick y Donna. Se me revolvió el estómago. ¿Qué quieres decir? Me refiero a que vendieron datos internos, datos de clientes a socios. No eras solo una garantía, Dreyfus. Eras el cortafuegos. Y cuando no podían manipularte, intentaban borrarte. Me senté en silencio en el balcón, mirando la ciudad a la que ya no le debía nada, dándome cuenta de que cada sonrisa petulante, cada preocupación gratuita por el rendimiento, cada pequeña caja pasivo-agresiva en la que intentaban meterme no tenía nada que ver con el rendimiento. Tenía que ver con el control. Me tenían miedo. Así que hice lo que cualquier hombre razonable haría después de destrozar una empresa corrupta y ver a sus directivos ahogarse en su propio refresco. Tomé mi portátil,
Escribí un informe final, adjunté cada fragmento de lo que Clara Ara encontró, lo envié a la Oficina de Cumplimiento Federal, envié copia ciega a todos los clientes importantes que se habían marchado y a algunos que aún no lo habían hecho. Y luego cerré el portátil. Ni un anuncio, ni prensa, ni una publicación en LinkedIn sobre cómo aprendí y crecí de la adversidad. Porque la venganza no siempre es ruidosa. A veces es una memoria USB. En el sobre correcto. A veces es un sistema que construiste tan bien que nunca te vieron moviendo los cables. Y a veces es el sonido de tu antiguo empleador despidiendo a su último personal restante mientras bebes centeno en una habitación pagada por su mayor cliente. Donna ahora vende cristales en Instagram. Afirma que Rose Quartz salvó su carrera. La conferencia principal de Rick es un meme. Escuché que está asesorando a una startup en Omaha. Sin pago y yo. Dirijo una empresa donde nadie tiene que tolerar a nadie. Construimos, protegemos, recordamos. Y a veces, tarde en la noche, cuando necesito un poco de consuelo, pongo ese vídeo. El que tiene la voz de Donna. Tiene suerte de que lo toleremos. Yo tuve suerte.